Bienvenidos a este podcast. Hoy quiero iniciar haciéndote reflexionar sobre algo muy importante. El ser humano tiende a juzgar, pero también a justificar. Y sobre todo lo hacemos cuando se trata de personajes o personas cercanas a nuestra vida que integran diferentes aspectos en su personalidad que son confusos, confusos para los valores, confusos para los resultados en su vida y sobre todo cuando algo que nosotros reconocemos como el bien y el mal, que nos permite conectar con ese sistema de creencias programadas e implantadas sobre todo por la familia y la sociedad, nos llevan a un debate interno. Hoy conoceremos la historia de Amparo. Probablemente tengas un debate entre el juicio y la justificación, pero te invito a conocer otra rama de este árbol. Yo soy Rosalinda García. Te invito a conocer una historia más que puede abrirte los ojos, que puede conectarte con las historias previas. Por lo tanto, recuerda que si no has visto los capítulos anteriores, se encuentran en este mismo canal para que los veas. Árbol negro. Retrato de una familia. La historia de Amparo es una historia muy interesante que tiene muchos tintes. Amparo nació en el hogar de Mercedes de Inocencio cuando ya estaba ahí su primera hermana Patricia, la mayor. Más o menos estaríamos hablando de un 1945, 1946 aproximadamente, y Amparo llegó a traer la gran ilusión para Mercedes porque se trataba de esta hija que podría implicarse un poco más, darle un giro a todas las experiencias que Mercedes vivió con su hija Patricia, ya que no pudo conectar afectivamente. Y en esta etapa, Amparo viene y llena el corazón de Mercedes. Detecta que esta hija tiene un comportamiento muy diferente, que sí puede generar desde que era muy pequeña, desde que era un bebé, podía generar estas conexiones, estos vínculos por medio de diferentes formas. Tal vez era incluso una bebé más risueña, menos problemática, lloraba mucho menos por las noches, se autorregulaba y se alimentaba de forma natural, no tenía rechazo hacia la figura materna. Esto fue algo que emocionó e ilusionó mucho a Mercedes y empezó a aplicar su maternidad por primera vez. Para ella es como si fuera su primera hija en la que podría integrar conocimientos, heredarle todo aquello que ella sentía que podría transmitir, incluso el tema de la cocina. Recordemos que la abuela de la ahora nacida Amparo, Agustina, fue transmitiendo a través de todos sus conocimientos y experiencias como cocinera lo que sabía para Mercedes. Y Mercedes a su vez estaba muy feliz de que tenía esta nueva ilusión. Amparo creció en este rancho en el cual algunas veces iba creciendo, iba conviviendo un poco con su hermana Patricia, pero siempre recibía maltratos. Patricia generalmente se pasaba un poco de la raya debido a su tamaño, la golpeaba, la empujaba, a veces se burlaba de ella, porque recordemos que la característica de Patricia siempre fue de un comportamiento conflictivo y burlón. Para Amparo los días transcurrían y era muy feliz cuando se mantenía jugando entre los jardines, acercándose a ciertas partes del rancho. Y una de las cosas muy interesantes que llegó a decir, incluso muy pequeña, es que ella veía a una persona, a un hombre, que tal vez sería un amigo imaginario. Hoy podríamos comprenderlo de esta manera, pero este amigo imaginario la llevaba a ciertos lugares y le decía que tenía que rascar un poco en la tierra, que tenía que abrir ciertas partes de la casa que eran como si fueran unas pequeñas puertas secretas, y de esos sitios Amparo sacaba juguetes, juguetes antiguos.
Se dice que llegó a tener una muñeca de porcelana, que estaba algo maltratada, que llegó a sacar como unos pequeños utensilios de juegos de té, tacitas, platitos y otras cosas más. Esto era muy sorprendente porque Mercedes simplemente veía que Amparo llegaba con unos nuevos juguetes y siempre decía que un hombre, su amigo, le mostraba el camino en donde encontrar todos estos tesoros para una niña. Una noche, Mercedes se encontraba ya acostada, dispuesta a descansar. Su marido, Inocencio, como de costumbre, no había llegado. Se trataba de una noche muy lluviosa. En esa noche, Amparo estaba muy asustada y tenía ganas de estar cerca de su madre. Por eso Mercedes la acogió en su regazo, la llevó con ella a la habitación y tratando de dormir, escucharon de pronto el caminar de unos pasos como si fueran de hombre. Decían que se escuchaban estas espuelas como los hombres que utilizan cuando cabalgan. Y eso le hizo pensar a Mercedes que probablemente llegó Inocencio con alguien más porque esos pasos no los conocía. Cuando se acercaban esos pasos a la habitación, lo único que pudieron ver es que se abría la puerta, se plasmaba una sombra de alguien muy alto, con un sombrero como de charro, y de repente empezaron a escuchar una voz. Esta voz le dijo a Mercedes que tenía que acercarse a una parte del rancho, que tenía que rascar algunos metros de profundidad y que encontraría un compartimento secreto en el que habían todo tipo de tesoros. Esto parece muy sorprendente y muy fantasioso, pero Mercedes dice que sentía que todos los vellos de los brazos se le erizaban y que para Amparo era algo muy común escuchar esa voz, que lo compartían como una anécdota que casi nadie les creería. En la siguiente mañana, cuando ya estaba presente Inocencio, Mercedes le contó ese suceso tan paranormal y fueron a ese sitio. Pero aquí hay algo muy importante. Esa voz de ese charro, de esa sombra, le dijo que solamente estaba para ella ese tesoro que iba a encontrar y que si otra persona intentaba, no encontraría nada. Pero Inocencio omitió esa parte, no le hizo caso y se dispuso a rascar y efectivamente dicen que empezó a rascar y de pronto encontró que topaba la pala y ahí encontraron un tipo de puerta que se abría como a un tipo de sótano. El sótano estaba lleno de objetos que no tenían ningún valor. Inocencio se dispuso a revisar a profundidad, pero dice que encontró cosas inservibles y en algún momento empezó a quejarse de que no podía incorporarse totalmente, así que salió con mucha dificultad y se quedó por un tiempo como si tuviera doblada la espalda, como si no pudiera regresar a la postura erguida, normal. Estuvo mucho tiempo en cama y alguno de los médicos que lo fueron a visitar dijo que se trataba de ciertos gases que respiró y que le hicieron daño. Pero como siempre, este tipo de diagnósticos eran muy ambiguos al tratarse de un pueblo, de un rancho y del desconocimiento de muchas cosas. Este tipo de situaciones paranormales y algo fantásticas le sucedieron a Amparo durante todo el tiempo que vivió en ese rancho. Se mantenía activa en diferentes formas de ayuda hacia su madre, en la limpieza de la casa, cocinando, yendo al molino, atendiendo muchas de las situaciones que incluso compartía esta responsabilidad con su hermano Artemio. Al nacer otros hermanos en este rancho, pues ella trató de integrarse y apoyar con el cuidado hasta donde ella podía de sus otros hermanos. Una vez en la Ciudad de México, recordemos que esta familia se quedó en una situación muy complicada a nivel económico. Amparo fue una de las primeras que se acercó a buscar trabajo al mercado local. Ella cargaba cajas, bolsas, le ayudaba a las personas que compraban sus alimentos y de esa manera recibía unas monedas a cambio. También se acercó al panteón, al cementerio, y ahí limpiaba las tumbas, les cambiaba las flores, les cambiaba el agua, las barría y de esa manera recibía otras propinas de las personas que la contrataban. Una de las características muy importantes
de Amparo es que tenía una gran fuerza y una gran energía, al grado que muchas veces trabajó cargando estas piedras de cantera que incluso se utilizan para fabricar algunas de las cruces que se ponen en los cementerios, pero también estas piedras que sirven para lavar la ropa, los lavaderos de piedra. Y ella los cargaba subiendo escaleras en un cerro. Los llevaba a diferentes sitios y así es como ella se ganaba la vida. Amparo siempre estuvo muy apegada al bienestar general de la familia, y al observar todas estas carencias, el esfuerzo de su madre y la irresponsabilidad de su padre, ella decidía tomar todo el dinero que ganaba y entregárselo a su madre Mercedes. Después de repasar sobre estos hechos, se van uniendo algunas de las piezas que te he contado en otras anécdotas de otros personajes de este árbol. Amparo, en algún punto de mucha dificultad, estaba preocupada porque no siempre podía estar al pendiente de todos los tipos de trabajo que había adquirido, y no siempre había trabajo. Es cuando de repente, platicando con Patricia, decidieron ir a buscar trabajo. Y este es uno de los pasajes más fuertes, más dolorosos de la vida de Amparo, que experimentó con su hermana Patricia. Recordemos que un hombre las engañó y que las llevó por calles muy feas en donde otros hombres aparecieron para abusar de ellas. 20 hombres. Después de este suceso, Amparo quedó totalmente destrozada, vivió procesos que ella misma no pudo comprender y tuvo que subsanar sus heridas emocionales en la forma que podía o se le ocurría. Lo máximo que podía hacer era conectarse con una fe de que existía algo divino, pero al mismo tiempo empezó a cuestionar todo tipo de creencias relacionadas con que había un cielo, había un Dios y había alguien que cuida del ser humano, que protege a los buenos o que premia a quien se porta bien. Todo este tipo de situaciones en su psique, en sus emociones, fue muy confuso. También estuvo sintiendo rabia, asco, culpa, y tenía flashbacks. Recordaba constantemente los eventos, sobre todo detalles horribles respecto a aquellos hombres que la tuvieron captada por algunas horas durante ese proceso tan terrible que ella experimentó. La confusión en su mente fue tan grande que también resonaban las palabras de su padre Inocencio, ese negligente, que le dijo que ya no valía nada, que le dijo que como mujer jamás podría conocer el amor, que nadie se ocuparía de ella y mucho menos querrían casarse. Una de las grandes ilusiones que se puede plantear una niña, sobre todo en esas épocas, era llegar a formar su propia familia, a tener un matrimonio. Para Amparo todos esos sueños se esfumaron, así que se dedicó a trabajar, a seguir apoyando de la manera que podía a su madre. Otro evento terrible que seguramente recordarás es cuando el padre Inocencio, en un arranque de ira y de cólera, hizo mucho daño al hermano de Amparo, a Artemio. Y este evento generó la ruptura total de Mercedes e Inocencio, teniendo que llevarse a todos sus hijos huyendo. Este suceso también fue algo que marcó la vida, el corazón y muchas de las ideas que fue concibiendo Amparo respecto a los hombres. Además, se sentía totalmente perdida con respecto a lo que tendría que suceder con ella, con sus hermanos, con sus hermanas y con su madre. Tenía mucho miedo de que la encontrara su padre. Sobre todo tuvieron más problemas porque no podían abiertamente ir a buscar empleo, ya que estaban huyendo de Inocencio. Fue un periodo terrible en el que tuvieron que limitarse de todo hasta sentir un poco de tranquilidad y calma, encontrar sitios donde vivir. Cuando su madre Mercedes conoció a este hombre, Víctor, con el que vivió, con el que estuvo cierto periodo de tiempo,
Amparo, Artemio y Patricia decidieron no seguir a su madre y no convivir con este hombre, porque a pesar de todo lo que habían vivido con su padre Inocencio, ellos le daban un papel especial e importante, y de acuerdo a sus ideologías y programaciones, era totalmente incomprensible e incluso juzgaron muy fuerte a su madre Mercedes por tener una nueva pareja. Al no comprender lo que había decidido su madre, decidieron tomar un camino diferente. Patricia se fue con Chucho. Artemio buscó ayuda con una de las mujeres que en algún momento lo contrataban para que le limpiara los zapatos. Y Amparo estuvo buscando asilo entre personas que la contrataban para la limpieza de las casas. Pero una de las tantas situaciones que ella veía que constantemente se repetían en su vida era el acoso y la persecución de hombres mayores que incluso eran esposos de esas señoras que la contrataban. Ella sentía todo el tiempo que era como una pieza de carne que querían devorar los lobos, como ella llegó a considerar a los hombres. Su nivel de inseguridad, su nivel de tristeza, de rabia acumulada fue creciendo, y esto fue marcando que tuviera una situación muy compleja para contactar físicamente con las personas. A Amparo no le gustaba tener abrazos, ni caricias, ni cercanía con nadie, y reaccionaba rápidamente, incluso con comportamientos agresivos. Tenía una forma bastante grosera de hablar con las personas. A nivel físico, Amparo se desarrolló muy rápido para su edad. Estaba cerca de los 14 y ella ya se veía como una mujer físicamente en su cuerpo, pero al observar su rostro se veía como una niña, como le sucedió a Mercedes en la misma edad. Dentro de los procesos que vivió Amparo trabajando de aquí para allá, conoció a un hombre. Este hombre se llamaba Pablo. Se trataba de un hombre muy alto, moreno, que tenía un tipo de comportamiento alegre, amable, que la hacía de repente sonreír. Y la invitó a tomar un café, la invitó a comer algo, le dio flores, le regaló un rebozo para el frío. Para Amparo se trataba de una situación nueva. Estaba primero un poco renuente, desconfiada, pero poco a poco fue cayendo en todo lo que le decía este hombre Pablo. Empezó a creer y a confiar. Y le contó todo lo que le había sucedido. Le contó esa situación tan fuerte que sucedió con esos hombres que abusaron de ella. Pablo, al escucharla, la consoló, la abrazó, le dijo que no tenía la culpa de nada. Ya era una mujer y que tendría que seguir su vida, pero que no debía temer, que él se iba a quedar a su lado. Después de toda esta fase que hoy sabemos que se llama bombardeo de amor, el famoso love bombing, Amparo estaba totalmente confiada, ilusionada, enamorada y tal vez ciega. Nuevamente, Pablo la invitó a tomar un café. Durante esta convivencia que tuvieron, bailaron, se rieron. Ella estuvo muy desconectada de todas sus preocupaciones comunes. Se sintió como nunca. Siguieron tomando algunas bebidas y de repente Amparo deja de tener recuerdos. Hay un momento que le roban, que simplemente ella despierta en un sitio, probablemente algún hotel, algún lugar así, y ya no está Pablo, ya no hay nadie. Ella se da cuenta de que su ropa no se encuentra totalmente puesta en su cuerpo de forma correcta. Ella se da cuenta que tiene sensaciones incluso de dolor físico, sobre todo en zonas íntimas. Y al encontrarse en esta situación, Amparo sale muy desorientada, le duele la cabeza, pregunta por todos lados si han visto a ese hombre alto, moreno, y nadie sabe decirle
qué sucedió. Ella se retira hacia donde de pronto tenía asilo, en esas casas que trabajaba, continúa sus labores. Fue a todos lados, fue a preguntarle a las personas que podrían tener algún tipo de conexión con Pablo, pero nunca supo más de él y por ningún lado lo encontró. Esto la dejó totalmente en una duda, en un vacío. Sufrió, lloró, se lamentó, pero sobre todo se autocastigó, diciéndose de todos los peores insultos por haber confiado en un hombre, cuando ella se había prometido no confiar en los hombres. A partir de esto, continuó con sus labores. Fue con su hermano Artemio y su hermana Patricia a visitar a Mercedes y a todos sus hermanos en la casa de este hombre Víctor. Pero se dieron cuenta que los tenían encerrados, que los tenían maltratados. Y al saberlo, ayudaron a Mercedes y a todos los demás a salir de esa casa tan horrible y decidieron nuevamente reunirse como familia, con sus hermanos, con su madre, y nuevamente vivir en un sitio juntos, buscando por aquí, por allá, todo ese viacrucis con el que constantemente la familia se veía inmersa. En esos tiempos consiguieron un sitio que dicen que era en un cerro, y era un lugar muy precario. Amparo salía a trabajar, seguía llevando a cabo labores de cargar cosas pesadas, piedras de cantera, limpiaba, nuevamente se acercaba a todo tipo de labores que ya conocía y que era lo único que la mantenía distraída, pero también le producía un poco de dinero para poder ayudar a su familia. Cuando empezaron a pasar los días, las semanas y los meses, Amparo se dio cuenta que no había puesto atención por estar trabajando y que de pronto sentía cambios físicos muy marcados. Llegó a tener algunos desmayos, llegó a tener náuseas, llegó a tener dolor de cabeza, hinchazón en sus piernas. Una de las personas con las que trabajaba en el mercado la observó y le dijo: muchacha, tú estás esperando. Y esto dejó totalmente impactada, con mucho temor a Amparo, pero efectivamente se dio cuenta de que algo se movía en ella, dentro de su vientre. Cayó, no supo qué hacer con esta situación y no quiso contárselo a su propia madre ni a nadie más en la familia. Se mantuvo trabajando y dicen que a pesar de que los meses iban avanzando y el embarazo seguía avanzando, ella no manifestaba muchos cambios físicos, no algo representativo. Lo único que pensaron es que se puso un poco más ancha de las caderas, un poco más ancha de la zona del abdomen, pero realmente no se le veía un cambio significativo que la pudiera identificar como una mujer embarazada. A través de los días y de todo este proceso que siguió avanzando, hubo un día en el que se sentía cada vez más mal. Probablemente empezaban los dolores de parto. Simplemente siguió así su vida. Cuando terminó sus labores, todavía cargó uno de esos lavaderos de piedra y lo llevó a una casa que estaba en lo alto de un cerro. Todavía limpió casas, todavía hizo de todo. Y cuando ya estaba cercana la noche, se acercó a su casa porque ya no aguantaba más. Al llegar a ese lugar tan precario, que se trataba nuevamente de estos pequeños cuartos hechos con adobe, con láminas, estaba totalmente en una situación de dolor. Se recostó donde pudo y empezó a sentir que el alma se le iba. Los dolores de parto empezaron, pero no decía nada, se mantenía en silencio. Una de sus hermanas, Gloria, la observaba, le preguntaba: ¿qué te pasa, hermana? ¿Qué te duele? ¿Cómo te puedo cuidar? Y simplemente se limitó a limpiarle el sudor de la frente. Siguieron avanzando las horas y cuando llegó Mercedes de trabajar, Artemio de trabajar, incluso Patricia, que por ahí estaba con la visita de Chucho,
empezó a darse cuenta que algo le sucedía a su hermana Amparo. Todos los demás hermanos se fueron a acostar en estos petates. No se daban cuenta realmente de lo que sucedía, pero Gloria estaba muy alerta porque sentía que algo no estaba normal. Y al estar tan al pendiente, simplemente se recostó con sus demás hermanos, pero estuvo a la expectativa. Llegó un momento en el que empezó a escuchar que los adultos hablaban. Los adultos entre comillas. Porque es muy probable que a estas alturas Amparo tendría alrededor de 15 o 16 años. Cuando de pronto habló con Mercedes y sobre todo también con Artemio, les reveló la verdad. Estoy por tener un hijo, lo cual impactó totalmente a Mercedes porque no podía creerlo. Ella nunca la vio embarazada, ella no podía creer lo que estaba sucediendo y nuevamente fue un impacto, pero también fue un duro golpe y mucho miedo, además de mucha culpa. Artemio simplemente tuvo que reaccionar ante el impacto y fue corriendo a buscar a alguien. Gloria estaba alerta, no se levantaba, pero escuchaba todo. Dicen que pusieron una tela que parecía como una cortina que dividía ese cuarto tan precario y de repente llegó una señora y empezaron a asistir a Amparo. Escuchó ruidos, escuchó lamentos, escuchaba todo tipo de cosas que no comprendía porque es muy probable que para ese momento Gloria tendría alrededor de 5 años. En el momento que da a luz y nace un niño, Gloria ya no pudo aguantarse más de todo lo que imaginaba con su mente y salió corriendo y atravesó esa tela que fungía como cortina. Al darse cuenta, se encontraba Amparo con un bebé a un lado y observando todos los demás. También se dio cuenta de algo muy fuerte. Amparo rechazó a su hijo, lo hizo a un lado y dijo que no quería que se lo acercaran. El bebé lloraba y lloraba. Gloria lo tomó, se acercó, le agarró la manita y le dijo: yo sí te voy a querer. Y se prometió, siendo solo una niña, que ella iba a ser su mamá, que ella lo iba a cuidar. A este niño lo llamaron Pablo. Después de toda esta situación, Amparo se vio bastante desapegada de la maternidad. Se levantó en cuanto pudo y siguió trabajando. Y siguió buscando fuentes de ingreso a través de labores complejas. No tuvo un tiempo de cuidados y también se encontraba con mucha desnutrición, con mucha debilidad, pero se mantenía trabajando. Rara vez se ocupaba de su propio hijo. Y dicen que cuando llegaba por las noches, muy a la fuerza lo amamantaba, muy a la fuerza lo revisaba en sus necesidades. Pablo estaba ahí a la deriva y constantemente, solamente a expensas de que cualquier persona o incluso los pequeños niños que integraban la familia de pronto le ayudaran. Al pasar el tiempo y además todas las situaciones que sucedieron con la búsqueda de diferentes sitios donde vivir, recordemos que Mercedes recibió el apoyo de la iglesia evangelista, donde un pastor y toda la congregación decidieron ayudarles poniéndoles unos pequeños cuartos diseñados de forma improvisada en el patio de ese templo. Ahí es cuando el pastor, que se veía como un hombre bondadoso, pero ya bastante mayor de edad, este pastor casi tenía 50 años, estuvo observando constantemente a Amparo y es cuando decidió acercarse a Mercedes y proponerle casarse con su hija, hacerse cargo de ella, hacerle el gran favor según él, porque Amparo ya tenía un hijo, era muy joven y ya no tenía mayor futuro. Mercedes consideró que era el mejor camino para su hija Amparo y la convenció, aunque Amparo sentía horrible, sentía que le decidían la vida constantemente y que ella tenía asco de los hombres, pero más asco de este hombre que en apariencia era bondadoso y además se trataba de un pastor. Ella no pudo negarse
se casó bajo esa religión con su vestido rosa, porque no tenía derecho a vestirse de blanco, de acuerdo a ser una madre soltera, y se fueron a vivir a la casa de este individuo, Enrique, el pastor Enrique. Para Amparo se trataba de una situación terrible, donde tenía que compartir la habitación y la cama con este hombre. Este hombre fue cariñoso y muchas veces sí se enfocó en cuidar de Amparo. Todo inició muy bien. También cuidó de Pablo, ese pequeño. Lo tenía bastante limpio, bien alimentado, lo trataba con afecto. Pero había algo. Este pastor Enrique no gustaba mucho de trabajar. Pronto dejó que Amparo se dedicara a hacer diferentes tipos de actividades de limpieza en las casas de todos los fieles seguidores de esta religión. Amparo estaba solventando muchas cosas de la casa, mientras él tomaba un papel de cuidador, de el gran pastor que cuidaba de Pablo y que les permitía vivir a todos, familiares, hermanos y la madre misma de Amparo en esa casa. Todas las situaciones que experimentó Amparo con este hombre a nivel de pareja siempre fueron forzadas. Forzadas no porque la obligaran ni porque la lastimara, pero eran forzadas porque Amparo no tenía ningún deseo de que ese hombre la tocara ni se le acercara. Experimentaba un vacío, una desconexión cada vez que tenía que interactuar con este hombre en la cama. Al poco tiempo, Amparo estaba nuevamente embarazada. Y aún así, este pastor Enrique le decía que fuera a trabajar aunque sea un poquito. Cuando se acercó el tiempo de alumbramiento, empezó a tener cierto descanso y ciertos cuidados. Y llegó el día. Nació una niña de este matrimonio forzado. A esta niña la llamaron Isabel. Después de un periodo de recuperación un poco más tranquilo que su primera maternidad, Amparo tuvo que regresar a trabajar. Amparo tuvo que volver a lo mismo y sentía que era una rutina pesada. Enrique cada vez tenía más restricciones para los hermanos y para la propia madre de Amparo. Cada vez limitaba más los espacios en donde podían estar en esa casa y empezó a sacar un mal genio, además de un gran fanatismo religioso que empezó a tener a todos en una situación como de encierro, como de esclavitud. Ante esto, Amparo habló con su madre Mercedes y le explicó que veía algo muy diferente de lo que se esperaba de este hombre de Dios, el pastor Enrique, y que ya no podía más, que ella estaba finalmente trabajando para un hombre, que ella no comprendía por qué tenía que ser ella quien trabajara. Se sentía muy mal de tener que tolerar físicamente la cercanía de ese hombre y muchas otras cosas más que para ella fueron terribles. Logró entonces convencer a Mercedes y decidieron apartarse de ese lugar, irse, hasta que llegó el momento en que encontraron una casa sencilla, pero que tenía muchas facilidades para que pudieran vivir ahí. Y cuando estuvo todo listo, decidieron alejarse del pastor Enrique, el cual se desentendió totalmente de su hija Isabel y simplemente se hizo la víctima y siguió viviendo su vida. Jamás se acercó ni intentó contactar con Amparo ni con su hija Isabel. Una vez que llegaron a vivir a esta casa sencilla donde Mercedes pasaría el resto de su vida con un poco más de tranquilidad dentro de lo que cabe, Amparo seguía yendo a trabajar, pero el nivel de abandono que existía en sus hijos, tanto Pablo como Isabel, era terrible. Ella se sentía culpable, pero trataba de ser honesta consigo misma y entendía que no sentía ese amor que incluso sí había podido sentir por su hermana Gloria, que recordemos que Gloria nació 10 años después de ella.
y que consideró su regalo de cumpleaños. No entendía por qué no tenía ningún tipo de lazo afectivo hacia Pablo, hacia Isabel, y dejó que estuvieran conviviendo entre todos los demás y fueran creciendo poco a poco, pero ella totalmente desvinculada, trabajando y trabajando para no estar tanto tiempo en esa casa, en esa convivencia. En la convivencia de la casa también se encontraba ya Agustina. Y Agustina maltrataba muchísimo precisamente a estos dos hijos de Amparo, a Pablo y a Isabel. Gloria, a su manera, constantemente los defendía. Hubo hechos muy terribles. Hubo momentos donde decían que Pablo andaba por la calle sin el cuidado de nadie, que llegaba muy sucio y que cuando llegaba de trabajar Amparo, su propia madre lo veía a veces enfermo, con infecciones, llorando, con quejas, y solo se limitaba a aplicarle ungüentos, ciertos procesos de limpieza, pero no se involucraba ni se comunicaba con su propio hijo. Su hijo Pablo crecía constantemente con la necesidad de sentirse cerca de su madre, pero ella lo rechazaba. Siguieron creciendo los hijos de Amparo y Amparo siguió trabajando. Conoció a un hombre, un nuevo hombre, Ramón. Ramón era un hombre que le gustaba mucho tomar alcohol, que era muy gritón y que también peleaba mucho con personas cada vez que consumía el alcohol. Pero de alguna manera, Amparo se sintió totalmente atraída por él. Y Ramón empezó a regalarle flores, empezó a visitarla y empezó a convencerla para llegar a tener relaciones. Amparo estaba muy emocionada y sentía que era un hombre que le podía cambiar la vida. Cuando le explicó esto a su madre Mercedes, al verla obsesionada, tan emocionada, con tantas ganas de vivir, le dijo que se fuera con ese hombre Ramón y que le dejara a sus dos hijos que ella criaría como si fueran otros hijos más. Y que no se preocupara, que podría irlos a visitar, pero que de verdad le deseaba que fuera muy feliz rehaciendo su vida. Amparo, con un poco de culpa, pero con muchas ganas de huir de esa vida y poder hacer una vida nueva, y esa ilusión de generar un matrimonio, la hicieron irse con Ramón. Todo parecía muy bueno e incluso rápidamente vino el primer embarazo. Ramón era un hombre que sí trabajaba realizando diferentes oficios en el mantenimiento de las casas. También era un hombre con un peso muy fuerte por tener que comprometerse, que participar económicamente. Le dolía mucho. Y esto era algo que constantemente le decía a Amparo, porque además él le pidió que dejara de trabajar, que una mujer se tenía que dedicar a su casa. Ella pensó que esto era un gran halago de un hombre protector. Pero durante todo el tiempo que Ramón se hacía cargo de ella económicamente, constantemente le decía y le repetía todo lo que le daba. Tenía contabilizado cada plato de sopa, cada vaso de agua. Todo era constantemente recordarle que él se hacía cargo de ella y de los hijos que iban naciendo. Además, Ramón tenía comportamientos terribles, que llegaba constantemente con alguna mancha de sangre o de otras cosas dentro de las peleas que se encontraba. También era un hombre que tenía otros amoríos por ahí. Y le encantaba decirle a Amparo todas sus hazañas con sus ligues y conquistas. Los años transcurrieron y en total Amparo tuvo 7 hijos con Ramón. Ramón continuaba con las mismas conductas y durante todos esos años también llegó el momento en que empezó a hacerle daño físicamente. Ramón era un hombre irritable, que se desconectaba y que era muy cobarde y le gustaba golpear a Amparo. Pero no crean que era cualquier tipo de golpiza. Eran situaciones muy graves. Había momentos en los que Amparo se escondía por semanas para que nadie la viera, porque él llegaba a darle golpes terribles que incluso
hacían que todas las paredes blancas de esa casa donde vivían estuvieran llenas de salpicaduras de la sangre de Amparo. Y Amparo trataba de protegerlo sin decirle a nadie todo el daño que le hacía. Constantemente también la amenazaba porque Ramón tenía gusto por estar jugando con armas blancas, a veces otro tipo de armas que tenía escondidas por ahí. Y siempre la espantaba, la tenía totalmente aterrorizada con respecto a quitarle la vida a ella o a alguno de sus hijos. Ramón también tenía en cuenta que Pablo e Isabel eran hijos de Amparo. Y nuevamente Amparo se veía enjuiciada y señalada por los hombres como si le estuvieran haciendo un favor porque ella ya tenía un pasado y porque ella venía sin esa virtud que tanto apreciaban ciertos aparentes hombres. Como mencioné, Ramón constantemente hacía alarde de todo lo que le daba, aunque jamás la hizo vivir de una manera muy cómoda. Apenas si tenían un sitio donde quedarse a dormir, pero siempre la tenía limitada. Ese famoso gasto que le daba, Amparo lo cuidaba y lo estiraba, pero tuvo una muy buena costumbre, siempre ahorrar aunque sea un centavo. De esa manera ella fue teniendo un pequeño ahorro que algún día le permitió emprender algo. Amparo decidió utilizar esos ahorros para comprar algunas mercancías y empezar a vender. Ese fue uno de los procesos que empezaron a darle el primer paso hacia la libertad, algo completamente desconocido para ella y algo que marcaría la gran posibilidad de ser una mujer independiente, de no tener que rendirle culto, ni favores, ni agradecimientos extraños y desmedidos a nadie. Cuando Ramón se dio cuenta que Amparo empezó a vender, a trabajar y a percibir económicamente, se puso muy mal, la acusó de todo. Le dijo que era una mujer de la calle, que lo ponía en ridículo como si él no pudiera. Pero Amparo, en estos primeros impulsos, le dijo que él siempre la tenía amenazada y siempre la tenía maltratada por el hecho de cumplir como hombre, pagando las cuentas, dándole algo que comer a ella y a sus propios hijos. Ramón empezó a perder el control, pero eso no le bastó, eso no lo detuvo. Además de que empezó a insultarla y decirle de todo constantemente, sus niveles de alcoholismo fueron elevándose, sus niveles de agresión también. El tener aterrorizados a todos sus hijos también. Recordemos que tuvieron 7 hijos y a cada uno de ellos los llegó a amenazar incluso con esas armas que le gustaba jugar de una forma tan horrible cuando estaba alcoholizado. Resulta que el negocio de Amparo empezó a crecer y tal vez no se estaba haciendo millonaria, pero se empezó a dar cuenta que podía de pronto tener un poquito más para comprarle unos zapatos, un cuaderno, un juguete a alguno de sus hijos. Y esto no le gustó nada a Ramón. Un día, cuando ella se encontraba haciendo sus ventas, Ramón se apareció sumamente alcoholizado, en una condición totalmente nefasta. Empezó a hacerle diferentes tipos de insultos enfrente de toda la gente. Después se desapareció por varias horas. En su casa ya era de noche y veía que no llegaba. Simplemente trató de descansar, de que todos sus hijos estuvieran tranquilos y de repente escuchó un sonido en la entrada de la calle. Ella pensó que probablemente había alguien o que probablemente llegó Ramón y no encontraba las llaves por estar borracho. Así que se fue acercando. Había mucha oscuridad y entre esa oscuridad se encontró con su esposo Ramón. Pero Ramón estaba teniendo un acto terrible. Su esposo, Ramón, tenía cargando
a una de las mascotas de la casa. Se trataba de una perrita. La bajó y en ese momento Amparo se dio cuenta que Ramón tenía el pantalón y la ropa interior totalmente abajo. Y también se dio cuenta que todo su cuerpo estaba lleno de pelo de perro. Para Amparo esto fue una situación que trataba de procesar, trataba de encontrar alguna respuesta, pero simplemente se quedó congelada, se quedó impactada y se retiró a dormir con sus hijos. Después de este evento, ella empezó a separarse físicamente en todos los niveles de Ramón. Evidentemente Ramón tenía muchas quejas, pero también se sabía descubierto. Así que toleró el hecho de que ella le pidiera que no estuvieran cerca, mucho menos en la cama. Y construyó una pequeña habitación en la que él empezó a dormir y a convivir de esa manera con su familia. Para Amparo todo este tipo de cosas fueron guardadas como un secreto oscuro, que no quería que nadie se enterara de ello y se sentía en una disyuntiva. ¿Cómo pudo ella amar y sentir tantas cosas por un hombre que era tan abominable, que llegó a niveles que su propia mente no podía comprender exactamente y a veces trataba de negar lo que vio, pero estaba segura de lo que vio? Y esto le aterrorizaba porque no sabía de qué más era capaz ese hombre. También tuvo mucho miedo porque pasó tantos años recibiendo las amenazas de que le quitaría la vida, sobre todo si se atrevía a dejarlo, sobre todo si se atrevía a acusarlo. Este tipo de cosas vividas en silencio fueron detectadas, sobre todo por su hermana Gloria. Aunque no le contaba los detalles, Gloria siempre estaba al pendiente y también llegó a apoyar muchas veces a Amparo, pero Amparo jamás cometió el tipo de cinismo que tenía Patricia. Ella era muy responsable y se solventaba a su nivel y a sus posibilidades y continuaba con sus ventas. En algún momento, Amparo ya se encontraba más desapegada de Ramón, pocas veces convivía, trataba de no escucharlo, de ignorarlo, aunque vivían bajo el mismo techo. Y cuando se encontraba en ese pequeño negocio que tenía, Ramón llegó alcoholizado nuevamente. Empezó a decirle de todo, insultos, y cada vez se calentaron más los ánimos, así que Ramón se atrevió a empezar a golpearla frente a todo el mundo. Nadie hizo nada, nadie lo detuvo, nadie llamó a la policía, nadie hizo nada. Ramón se ensañó, de hecho, llenó de sangre todas las mercancías que vendía Amparo. Después la tomó del cabello y la arrastró varios metros, la pateó, le hizo muchísimo daño, le dejó la cara irreconocible y después se retiró como todo cobarde. Amparo, como pudo, llegó a su casa y se mantuvo en silencio muchos días, tratando de recuperarse. Perdió toda su mercancía porque una vez que sucedió todo eso, ella ya no regresó y las personas empezaron a hacer rapiña. No le ayudaron cuando la golpeaban, pero sí se llevaron todo lo que dejó ahí de eso que ella vendía. Ya para estas alturas, el hijo más pequeño que tenía en ese momento Amparo, tal vez tendría alrededor de 7 años. Ya había pasado mucho tiempo. Los demás hijos trabajaban, estudiaban, eran niños cumplidos, eran jóvenes también que se encontraban con muchas ilusiones, pero tenían mucho miedo de su padre. Y después de contemplar cómo se encontraba Amparo, lo lastimada que quedó, se sintieron impotentes, sentían mucho miedo. Este hombre siempre los aterrorizó y hay un grado muy elevado de culpa en ellos porque no hicieron nada, no reclamaron a Ramón.
Ramón llegaba como si nada, se metía a su habitación y no le interesaba saber en qué condiciones se encontraba Amparo. Se daba cuenta que no salía ya a vender y que duró muchos días en silencio. En algún momento, Amparo recibió la visita de su hermana Gloria. Ella quiso esconderlo, pero cuando Gloria la vio, todavía en vías de recuperación, se dio cuenta de que había pasado algo muy grave. Encendió su rabia, se sintió totalmente impotente nuevamente ante los abusadores de toda la familia. Y ella le dijo que tenía que separarse, que tenía que generar la diferencia de todas las situaciones y los vínculos negativos de las mujeres que se dejan. Amparo tenía mucho miedo. Le pidió ayuda a Gloria para recuperar algunas mercancías o comprar otras y seguir trabajando. Gloria la ayudó, pero se quedó pensando en que no iba a quedar impune esta situación. Gloria platicó con uno de los hermanos, con Miguel, y le hizo saber lo que había sucedido. Le hizo saber que incluso cercano al mercado donde vendía sus mercancías Amparo, todos le habían dado información y detalles de lo que sucedió y que había sido muy grave y que estaba muy molesta porque nadie hizo nada al respecto. Miguel, siendo el último hijo de Inocencio, siempre en una sensación de abandono, de faltante, de debilidad, de no haber podido hacer nada para defender de Chucho y de otros hombres que también fueron abusivos y ventajosos con toda la familia, se encendió de cólera y se decidió encontrarse con Ramón para reclamarle. Realmente iba con la sangre caliente y tenía un único objetivo. Miguel sí pudo encontrar a Ramón. Se lo encontró por ahí haciendo alarde de miles de tonterías con las que siempre presumía por las calles. Y cuando lo confrontó le dijo: ahora ya no soy un niño, ahora ya soy un hombre y no puedo creer lo que le hiciste a mi hermana. Si eres tan hombre, ¿por qué no vienes y tratas de pegarme a mí? Ramón, con este comportamiento tan cínico, tan gritón, se le hizo fácil tratar de golpear a Miguel. Pero Miguel era un hombre bastante alto, bastante fuerte y no tenía ningún miedo de este tipejo. Solo le dio un golpe y con ese golpe logró tirarlo al piso. Ramón fue un dramático que, después de ser él un agresor tan feroz, solo con ese golpe que recibió de Miguel estaba llorando, estaba exagerando y amenazó con acusarlo de todo para hundirle la vida, porque esto no se iba a quedar así. A pesar de que sabía que él había infringido mucho daño a Amparo, seguía sintiéndose la víctima del cuento. Miguel regresó con Gloria y le contó lo que había sucedido. En ese momento, Ramón cobardemente se acercó con la policía, lo denunció, le inventó muchísimas cosas que no eran ciertas. Y Gloria conocía personas en ese lugar, porque desde que Chucho, el esposo de Patricia, hacía cosas graves y atentaba contra el bienestar de toda la familia, Gloria se empezó a acercar muchas veces con la policía. De esa manera empezó a conocer a las personas de esa delegación. Por eso en esta ocasión fue a solicitar ayuda para resguardar a su hermano Miguel, ya que lo único que hizo fue defender a su hermana Amparo. Después de estos hechos, Ramón fue totalmente confrontado, fue detenido, se hizo saber todo lo que había sucedido con la golpiza que le dio Amparo, y eso que solamente estábamos hablando de una de las tantas que vivió durante tantos y tantos años. Gloria tuvo la posibilidad de hablar con Ramón y le solicitó que por las buenas se fuera, que abandonara ese hogar y que dejara en paz a su hermana para liberarse y para liberarla, que ya no tenía nada que hacer. No sé cómo, pero probablemente este momento de vulnerabilidad y miedo en el encierro para Ramón hicieron que tomara la decisión de irse
no armar más relajos, no hacer más situaciones conflictivas y se fue. Esto fue la liberación de muchas maneras para Amparo, porque Amparo realmente perdió todo el amor, todo lo que en su momento le emocionó y le generó permitirle tantas cosas, tantas acciones terribles a este hombre Ramón. Se había roto cuando ella lo encontró esa noche que lo encontró en una situación que su mente no podía concebir. Durante todo ese tiempo, Amparo siguió trabajando y cada vez fue creciendo más en ese pequeño negocio, se mantuvo y se dio cuenta que no tenía la necesidad de contar con ninguna persona, ninguna pareja. Su único interés era ver a sus hijos crecer, desarrollarse, conseguir una estabilidad económica, cambiar la historia de su familia. Sin embargo, también empezó a tener muchísimas situaciones. Su hijo Pablo, aquel que no pudo estar con ella, la buscaba, le reclamaba, le lloraba y le preguntaba, ¿por qué no me quieres si yo también soy tu hijo? Pablo desarrolló un alcoholismo terrible desde muy joven. Estuvo muchas veces alejado de la familia porque se iba con personas de la feria, llegaba por algunas ocasiones a esas colonias, se iba a trabajar con diferentes tipos de personas, lo arropaban, lo ayudaban por ciertos periodos, pero su alcoholismo siempre le trajo muchísimos problemas donde no conseguía una estabilidad, ni laboral, ni de vivienda, y mucho menos tuvo estudios. Por otro lado, también Isabel empezaba a tomar pasos muy equivocados. Ya se encontraba emparejada con un hombre terrible, con el que ya tenía varios hijos, donde vivían situaciones de miseria, no solo miseria económica, sino también miseria humana. Pero estaba aferrada a ese tipo de vida, ya que no tuvo orientación, ni afectos, ni nadie le puso límites. Una parte de Amparo siempre tuvo este peso de conciencia, pero al mismo tiempo sentía una vergüenza, un rechazo o ganas de borrar esa parte de su vida. Lo único que hacía es que de pronto les daba algún tipo de ayuda muy pequeña económica, pero no quería tener contacto con esos dos hijos. Negaba constantemente el parentesco. Las personas la criticaban mucho porque sabían, a voces, en ese lugar se conocía un poco de la historia de Amparo. Fue una mujer muy señalada, muy criticada, muy juzgada. Y ella se mantenía firme. Su carácter se fue tornando cada vez más duro, muy amargado, incluso muy irritable. Era muy intolerante a las cosas. Pero a todos los hijos que tuvo con Ramón, a esos 7 hijos, los protegió y los sobreprotegió. Hizo de cada uno de ellos, de alguna manera, que tuvieran una forma de vivir y solventarse. Algunos porque estudiaron, otros porque pusieron algunos pequeños negocios. Pero ese interés constante en dejarlos protegidos fue una de las cosas que la mantenían contra viento y marea, en situaciones de clima, en situaciones terribles, trabajando en ese pequeño negocio, en sus ventas. Al pasar los años, se empezó a sentir mal. Una vez empezó a tener sangrados y ella no sabía lo que le estaba sucediendo, tenía debilidad, se desmayaba. Cuando la revisaron médicamente le dijeron que tenía muchos problemas en su útero y decidieron retirarle la matriz. Estuvo cierto tiempo cuidando de su salud, pero después vino otro momento. Seguía el malestar físico, empezó a tener los primeros momentos de perder algo de la vista, los dolores, mucha sed, en ocasiones un hambre incontrolable, temblores. Y cuando la revisaron nuevamente, le dijeron que tenía diabetes. Otra vez, esta enfermedad que persigue
a cada una de las ramas de este árbol negro. Esto fue un sacudimiento tal que Amparo decidió cuidar su vida. Le movió muchas cosas. A pesar de que ella no tenía muchas herramientas psicológicas ni emocionales, algo que para ella fue importante era darse cuenta que por primera vez se iba a poner atención a sí misma, que no iba a generar ningún tipo de sacrificio por los demás, y que a partir de ese momento haría todo lo que le dijera el médico. Cambió su alimentación, cambió sus horarios, aunque siempre siguió trabajando. A diferencia de otras personas en la familia que han tenido esta enfermedad, ella logró mantener una estabilidad en su salud, pero no en su corazón. Su hijo Pablo, con estos niveles de alcoholismo que experimentaba, constantemente la buscaba, pidiéndole a veces asilo por unas noches en esa casa, y al convivir con sus otros medios hermanos, los hijos de Ramón, siempre había un conflicto. Y al ser un hombre joven, pero muy alcohólico y muy problemático, constantemente generaba conflictos y situaciones de discusión. Hubo un momento en que Amparo le extendió su ayuda por unos meses, pero Pablo constantemente llegaba alcoholizado, cometía muchas negligencias dentro de la casa, se peleaba con todos, incluso se peleaba con el menor de los hermanos, ese último hijo que tuvo con Ramón. Amparo estaba sumamente molesta y estaba harta de que Pablo siempre le reclamara: ¿por qué no me quieres? Yo también soy tu hijo, y que esa fuera la justificación para ser una persona con vicios. Empezaron a discutir cada vez peor, y a pesar de que Pablo ya había sido constantemente llevado a lugares donde trataban las adicciones, de que incluso Gloria que prometió cuidar de él toda la vida, lo apoyó, lo llevó, trató de llevarlo con médicos, con especialistas, Pablo reincidía en su hábito adictivo. Estaba totalmente cansada, Amparo ya no pudo más y le dijo: vete, no regreses nunca, yo no soy tu madre y no me interesa, estoy harta de tus reclamos. Para Pablo fue un golpe terrible porque era como si siguiera activa esa alma de un niño muy dolido y muy confuso y con mucho rencor. Se levantó, decidió irse y le dijo a su madre Amparo: hoy yo me voy a morir, pero así como tú te espantas de verme alcoholizado, así como me haces esto, vas a ver a este pequeño hijo al que sí quieres, al que sí cuidas. Un día yo voy a venir por él. Amparo se tomó esto de una manera que trató de ignorar, pero realmente sintió escalofríos cuando escuchó las palabras de su propio hijo diciéndole eso, y lo único que hizo fue correrlo todavía con más coraje, y le dijo que no volviera nunca. Pablo decidió irse, vagar por las calles, acercarse a personas muy negativas con las que acostumbraba compartir momentos de alcoholismo. Y después de estar todo el día tomando de un lado para otro, salieron de un sitio, él y un grupo de personas que lo acompañaban en este consumo. De repente vieron que Pablo cayó al piso fulminado, no dijo nada más, ni siquiera se había quejado de ningún dolor, pero cayó fulminado en la calle, ahí se quedó su cuerpo. Horas más tarde llamaron a los familiares de esa persona que estaba tirada en el piso de la calle. Solicitaron la presencia de la madre de Amparo para que reconociera un cuerpo, un hombre de 36 años, alto, moreno, llamado Pablo. Amparo solicitó a Gloria, a su hermana, que la acompañara, que le ayudara a pasar todo ese proceso. Realmente Amparo fue muy obligada por la situación a responder, a generar todo tipo de trámites y procesos: velorio, entierro y todo lo que representa un sepelio. Cuando se encontraron en el velatorio,
Amparo solicitó a todos que salieran de esa sala. Se quedó a solas con el cuerpo de este hijo, Pablo. Y ella empezó a lanzarle todo tipo de reclamos. Le dijo que le arruinó la vida, le dijo que ella no quería tenerlo, que ella no era responsable de ese engaño, que era un lastre, que era un peso horrible para su vida y que ella nunca le iba a pedir perdón porque ella no le debía nada. Eso hizo ante un cadáver, el cadáver de su hijo. Después de todos los procesos funerarios, ella se retiró, continuó su vida y se enfocó en atender, a pesar de que ya muchos eran adultos, atender a todos sus demás hijos, los hijos de Ramón. Ramón amenazaba telefónicamente, trató a veces de acercarse, se arrepintió de haber dejado esa casa, pero Amparo simple y sencillamente dejó de prestar atención en las tonterías, en las amenazas y dejó de tenerle miedo a ese hombre. La historia de Amparo es muy interesante, porque ante todas esas pérdidas, ella siempre tuvo grandes presentimientos, visiones y situaciones que solamente la clarividencia y tal vez la adivinación puedan comprender. En otro momento te contaré cómo se vincula con la partida de cada uno de los elementos y las historias que compartió con cada uno de sus hermanos. Afortunadamente puedo decirte que esta rama sigue viva y da frutos en este árbol negro. Gracias al cambio ideológico, gracias al autocuidado y el respeto por la salud física, mental y emocional, Amparo, a pesar de todas sus dolencias y todos sus faltantes físicos, se mantiene viva y quiere vivir más. Es una mujer de una edad avanzada, con mucha fuerza, con mucha historia. Sigue siendo señalada, observada, con esa lupa que quiere tomar detalles y que quiere ver lo oscuro, lo turbio, lo morboso. Pero su fuerza es uno de los elementos que nos ayudan a comprender que no tenemos que condenarnos a repetir los patrones de un árbol negro. Es posible. Ella nos lo enseña. Gracias, Amparo. Gracias por estar, por existir, por proveer, por demostrar, por levantarte y sobre todo, que a pesar de todo lo que hayas hecho, sentido o hayas decidido, tendrás tus motivos. Y porque nos has ayudado a entender que para salir adelante no es necesario obscurecerse ni perecer. 79 años vividos, toda una vida, y Amparo vivirá más.